Juan Carlos Rutilo y Rec. presentado por Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con este público radioescucha activo, participativo, motivante por demás, con un tema muy interesante como lo es la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela a la luz de nuestra Constitución y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión de la propuesta de reforma cursada ante el Gobierno Nacional por la Asamblea Nacional. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Sercop Vecinal Condominios, seguridad de la comunidad al alcance de todos. Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Fedcom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Johan. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494, 0212-264-1619, por Twitter @gerenciapven, por Facebook Gerencia Pública. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios, para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución. En la publicidad de sus bienes y servicios pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 y 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección en YouTube Gerencia Pública Venezuela. Es decir, en el buscador de YouTube ustedes introducen Gerencia Pública Venezuela y podrán ver todos los programas de este espacio, inclusive este, pero 24 horas después. Bueno, hoy comenzamos nosotros, estimados amigos, vamos a continuar con este análisis del banco, la ley de reforma del Banco Central de Venezuela. Y digo continuar porque el martes pasado había yo terminado de analizar las contravenciones y las inconstitucionalidades de la ley del Banco Central que fue promulgada el 30 de diciembre de 2015, a la luz de lo que era la antigua ley del Banco Central de Venezuela hasta el 30 de diciembre, con la reforma, y esto con la óptica de lo que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y decíamos este mundo al revés, y creí yo haber terminado, pero el jueves de la semana pasada se profirió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con motivo de que la Asamblea Nacional sencillamente diseñó una reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, oponiéndose por supuesto en su articulado a la ley que se promulgó el 30 de diciembre, en donde vamos a ver, y este es el objeto de nuestro programa, cómo la reforma que propone la Asamblea Nacional en marzo del presente año lo que hace es retrotraer el articulado a lo que disponía la ley antes del 30 de diciembre, que por alguna razón era constitucional cuando estaba la Asamblea Nacional con una mayoría oficialista, pero ahora con una mayoría no oficialista, los mismos artículos pasaron a ser inconstitucionales según lo dispone de manera pues inaudita la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, de eso va a tratar nuestro programa.
Es decir, vamos a analizar y nos vamos a llevar el tiempo que sea necesario artículo por artículo, los más importantes, quiero decir los principales, en donde antes del 30 de diciembre había una autonomía, aunque estaba en la ley. El presidente del Banco Central de Venezuela no cumplía con la ley, sencillamente por instrucciones presuntamente del Ejecutivo. Sin embargo, en la ley que se promulga el 30 de diciembre, ya él estaba justificado, se justifica ahora que él no cumpla con el deber de informar, el deber de rendición de cuentas, el deber de transparencia establecido. Digo él, refiriéndome al Banco Central de Venezuela, esos deberes de transparencia, de rendición de cuentas y de sometimiento al control de la Asamblea Nacional no era cumplido por el Banco Central de Venezuela. Repito, siempre esto es desde mi punto de vista. Y no solamente eso, sino que no daba la información que tenía que dar, ni era sometido al control sencillamente porque nunca se controló. Como hemos dicho en programas anteriores, aquí hay una Contraloría que nunca ejerció su control posterior sobre el Banco Central de Venezuela, ni sobre muchas operaciones, ni sobre mucha actividad del Ejecutivo. Teníamos una asamblea que nunca ejerció control ni sobre el Ejecutivo ni sobre nada, porque todo lo que hacía el Ejecutivo sencillamente tenía una santificación por parte de la asamblea que no llevaba a cabo esa labor fundamental de control sobre todas las operaciones, sobre todos los tratados, como lo dispone nuestra Constitución. Bien, antes quería continuar trayendo a colación una anécdota de el general Carlos Zulet cuando fue presidente de la República en 1843. En 1843 se presentó una obra de teatro aquí en Caracas, en donde el protagonista se burlaba abiertamente del gobierno y hizo mucha burla, y estaba presente ahí el presidente de la República. Al terminar la obra, el presidente Zulet se dirigió al camerino donde estaba el protagonista, ¿no? El hombre que llevaba ese rol principal en la obra. Este hombre se asustó mucho, pensó, bueno, aquí voy preso por estar hablando del gobierno delante del presidente. Y el general Urdaneta le dijo lo siguiente, dice: la República no se perderá porque el pueblo se ría de su gobierno. La República podrá perderse cuando el gobernante o gobierno se ría de su pueblo. Dijo eso y se fue a su despacho presidencial, dejando boquiabierto al artista. Entonces, yo digo esto porque, repito siempre, desde mi punto de vista, aquí hay una cantidad de instituciones que se están burlando abiertamente del pueblo. Fíjense ustedes, este programa tiene como objeto demostrar cómo un artículo, y lo vamos a ver, vamos a arrancar con el artículo 9 de la ley del Banco Central de Venezuela, cómo un artículo antes del 30 de diciembre, cuando había una mayoría oficialista, era constitucional, y cómo ahora el mismo artículo, ¿verdad?, pasa a ser inconstitucional sencillamente porque hay una mayoría de la oposición en la Asamblea. El mismo artículo. Por ejemplo, en este artículo decimos que el presidente del Banco Central de Venezuela lo nombra el presidente de la República, como lo vamos a leer, y luego eso es ratificado o aprobado por la Asamblea Nacional. Eso es antes del 30 de diciembre. Luego, el 30 de diciembre se promulga una ley en donde se anula la participación, en el mismo artículo, se anula la participación de la Asamblea Nacional. En marzo, la Asamblea Nacional propone volver al artículo original, es decir, en ese artículo 9 se explicaba o se ordenaba que el nombramiento hecho por el presidente de la República
era ratificado por la Asamblea Nacional. Pues ahora ese mismo artículo que era constitucional antes, ahora la Asamblea Nacional de una manera inaudita, de manera, no sé si decir descarada, insólita, pasa a decir que ese artículo es inconstitucional. O sea, yo creo que con razonamientos pues que ni siquiera voy a traer aquí, porque lo que quiero es que la gente sepa cómo de manera pues abierta y de manera flagrante se viola la ley y se viola la Constitución, en donde se pone a depender o a rendir cuentas al Banco Central de Venezuela ante la Asamblea, y eso es lo que existía en la ley del Tribunal Supremo de Justicia antes del 30 de diciembre, y ahora el mismo artículo que se devuelve a su redacción original pasa a ser inconstitucional. O sea, esto es algo inaudito. Y yo me repito, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Estarán escondiendo algo? ¿Por qué se oponen al control tanto el Ejecutivo como el Tribunal Supremo, como la Contraloría, como la Defensoría? ¿Por qué se oponen a que haya el control constitucional debido, establecido en la Constitución? Algo están escondiendo, algo está escondiendo. Pregunto yo y todo el mundo se lo pregunta, y todo el mundo me lo pregunta después de estos programas. Sencillamente debe haber una apertura por parte de los órganos sujetos al control de la Asamblea Nacional para demostrar que hicieron un excelente trabajo antes de esta mayoría que existe en la Asamblea. Ya vamos a leerlo, porque yo no quiero que mis radioescuchas aprecien esto solo de mi boca. Yo quiero que lo lean y se den cuenta de el descaro, de lo flagrante, del atrevimiento que representa, desde mi punto de vista, una burla hacia un pueblo que se expresó para que hubiese control de la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo, que nunca lo hubo, y entonces ahora eso está bloqueado constantemente. Ahora bien, esto es, como decimos en criollo, cuchillo para su pescuezo, porque mientras más bloqueen el control, la gente más se molestará y la gente más se dará cuenta de que algo turbio hay, de que algo sencillamente no está claro, o muchas cosas no están claras. ¿Por qué el Banco Central de Venezuela no va a venir a rendir cuentas sobre la desaparición, la disminución de las reservas internacionales de 34.000 millones de dólares a 13.000 y un poquito más? ¿Por qué no va a rendir cuentas? Tiene sencillamente que decirlo técnicamente. Bueno, estimados amigos, vamos a un momento de publicidad. Decimos, ¿deseas vivir tranquilo y dar seguridad permanente a tu familia a las 24 horas? Sercop Vecinal Condominios te ofrece la tranquilidad de estar seguro con la rapidez y comodidad de tan solo un repique de tu teléfono celular. Sercop Vecinal Condominios, el sistema de seguridad ideal para tu comunidad. No pierdas tiempo, comunícate ya por los teléfonos 0212-235-0934 y 0424-248-8632 y por internet www.servicopvecinal.com. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos
al 001-954-918-9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien, estimados amigos, yo voy a leerle a ustedes el artículo, porque vamos a comenzar con el artículo 9. El artículo 9 anterior al 30 de diciembre, no lo voy a leer todo. Sencillamente, después del primer punto y seguido, se establece que el presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela es designado o designada por el presidente o presidenta de la República para un periodo de 7 años, siguiendo el procedimiento previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley para la integración del directorio, y deberá ser ratificado o ratificada por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. En caso de que la Asamblea Nacional rechace sucesivamente a 2 candidatos, el presidente o presidenta de la República escogerá al presidente o presidenta del banco, designación que la Asamblea Nacional ratificará. Fíjense ustedes, ahí tenemos claramente la participación de la Asamblea Nacional. Les estoy leyendo la ley existente antes del 30 de diciembre. Vamos ahora a ver qué dijo la ley del 30 de diciembre. La ley del 30 de diciembre nos dice que el presidente o presidenta es designado o designada por el presidente o presidenta de la República para un periodo de 7 años, siguiendo el procedimiento previsto en ese decreto con rango, valor y fuerza de ley para la integración del directorio. Hasta allí llega el artículo. Se elimina la participación de la Asamblea Nacional. Entonces, vamos ahora a ver qué dice el artículo 9 que propone la Asamblea Nacional ahora en marzo en la reforma. Pues les adelanto que no hace más que volver al texto del artículo 9 antes del 30 de diciembre. Y dice así, ese artículo 9, la parte que retrotrae el texto al periodo antes del 30 de diciembre. Dice, es designado o designada por el presidente o presidenta de la República para un periodo de 7 años siguiendo el procedimiento previsto en esta ley para la designación del directorio, y deberá ser ratificado o ratificada por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. En caso de que la Asamblea Nacional rechace sucesivamente a 2 candidatos, el presidente o presidenta de la República designará al presidente o presidenta del banco, designación que la Asamblea Nacional ratificará siempre que no sea alguno de los candidatos rechazados previamente por la Asamblea Nacional y cumpla con los requisitos para ser presidente o presidenta. Fíjense ustedes, ¿qué hizo aquí la Asamblea en marzo? Volver al articulado, en donde se incorpora nuevamente la participación de la Asamblea, que era lo normal. Lo constitucional, ¿verdad?, sobre lo cual ni la Asamblea ni el Tribunal Supremo de Justicia nunca se pronunciaron. Pues ahora, en la sentencia del Tribunal Supremo, esto es inconstitucional. O sea, es inconstitucional porque hay una mayoría de la Asamblea, en la Asamblea de la oposición, pero antes era constitucional porque había una mayoría del oficialismo. ¿Qué forma de manejarse es esta de un Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué forma de manejarse sencillamente a conveniencia política, moviendo u opinando sobre una ley sencillamente por un interés, por una parcialidad? Estimados amigos, vamos a una segunda pausa musical. Seguimos, estimados amigos. Entonces, en nuestro análisis, yo comento que si esa actitud continúa,
me da la impresión de que va a ser perjudicial para el gobierno y para sencillamente el sector oficialista. Porque si se empeñan en esconder, se empeñan en impedir el control, la gente va a entrar a dudar. Y esto va a tener una consecuencia clara en los próximos procesos electorales. Este año probablemente tengamos elecciones de gobernadores. Estoy seguro que con cada opinión negativa, con cada opinión que se burla del pueblo emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, el efecto es inverso. En vez de demostrar que no hay nada, de que una administración limpia, transparente, si se empeñan en esconder, en bloquear, la gente va a reaccionar contrariamente. Y estoy seguro de que en las próximas elecciones de gobernadores, mire, casi seguro de que más de 20 gobernaciones estarán en manos de la oposición, resultado de esta política de esconder, de no control, de no presentar cifras y por supuesto de todo lo que ha molestado y contrariado al pueblo venezolano, como son el no abastecimiento de productos, el no abastecimiento de medicinas, el problema hospitalario. En estos días veía una protesta de viejitos, gente ya de mucha edad, sin poder acceder a sus medicinas, a sus alimentos. Si para colmo confío en que el gobierno está llevando a cabo las medidas necesarias, pero se opone a la revisión, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a los ojos del pueblo venezolano, el resultado va a ser contrario, porque la gente votó el 6 de diciembre para que hubiese control que nunca hubo. Piénsenlo, porque este año son las elecciones de gobernadores y el año que viene son las elecciones de alcalde. Con esta bola de nieve cuesta abajo de impedir la transparencia, la rendición de cuentas, el control y bloquear a la asamblea que estuvo nombrada allí para que pusiera muchas cosas en orden en el gobierno, sencillamente el efecto va a ser muchísimas, la gran mayoría de alcaldías en manos de la oposición y la gran mayoría, más de 20 gobernaciones en manos de la oposición también. Bien, estimados Invitados especiales, Entre Cosas. Estimados amigos, Solrak Odraude nos saluda. Saludos, Solrak, hace algunos minutos. Y viendo, nos dice: saludos, Silvio, muy interesante tu comentario. Es bueno repetir eso para que todos estemos claros, clarísimos, como la luna redonda, como el agua cristalina. Precisamente, Liendo, tú estás hablando del principio de transparencia, el cual se concreta cuando los órganos de la administración pública, vale decir gobierno, que están puestos allí para que administren todos los recursos de los venezolanos, rindan cuenta de manera clara, transparente, cristalina, como él lo dice allí. Si quien administra mis recursos se opone a que yo revise qué está haciendo con mi dinero, pero por supuesto que voy a dudar. Lleven esto a un nivel familiar, a un nivel personal. Usted nombra a un administrador en su empresa y si esa persona a usted no le rinde cuentas, ¿qué va a pensar usted? Piensa lo peor, por supuesto. Emira nos dice: yo veo que tenemos muchas leyes, pero solo algunas se cumplen. Precisamente, Emira, por eso el pueblo venezolano se obstinó y se cansó de que las leyes no se cumplieran, y no solamente que no se cumplieran, sino que los recursos se administraran de una manera alegre, que llevó al país a una bancarrota, a un consumo inexplicable de nuestras reservas internacionales, lo cual nos posiciona de una manera negativa a la hora de solicitar crédito internacional. Todo eso el pueblo se cansó y por eso votó el 6 de diciembre.
Contrariamente, pues, en vez del gobierno entender que tiene que rendir cuentas, que tiene que ser transparente, que tiene que ser cristalino, como dice Liendo, en su administración ante el pueblo venezolano, lo que hace es esconder, oponerse al control constitucional y legal para, como decimos en criollo, taparar no sé qué. ¿Qué hay allí? Entonces todo el pueblo va a dudar. Y el efecto que eso tiene es contrario a lo que decía el gobierno, que en vez de ganar adeptos, sencillamente cada vez hay menos adeptos, como decía en el programa anterior Chugo Torrealba, con las cifras que presentó. Serán ahora todos los gobernadores de la oposición por esa actitud de los administradores, vale decir gobierno, y serán también la gran mayoría, muchísimo más de la gran mayoría, los alcaldes el año entrante por esa actitud. El gobierno no reflexiona al respecto y cada vez está en menos posicionado positivamente ante el pueblo venezolano. Molly nos dice primero que nada hay que depurarlos. Bueno, cuando hablamos de depurar, sencillamente cuando sometemos el gobierno a la rendición de cuentas, al control constitucional y legal, y no han cumplido con las metas, con los objetivos, con lo que exige el pueblo venezolano en cuanto a administración de sus recursos, entonces habrá la depuración de vida. Por supuesto, siempre con procedimientos legales y constitucionales. Iván B. nos dice, pero seguimos igual y continuamos en el mismo punto fijo sin evolucionar. Bueno, Iván, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque precisamente ante esa negativa de someterse al control, someterse a la rendición de cuentas, someterse al principio de transparencia, es que va a venir de seguidas un referéndum revocatorio en el cual pues ya el gobierno saldrá con los votos de todos los venezolanos. Eso sencillamente es, lo digo en una empresa, en una familia, cuando tu administrador no rinde cuentas, ¿qué haces tú? Sencillamente lo sacas y nombras a un nuevo administrador. El presidente de la República con el gobierno son los administradores de nuestros recursos, de nuestra riqueza. ¿Cómo no va a rendir cuentas el Ejecutivo en relación al trabajo y a la actividad de PDVSA? ¿Cómo no va a rendir cuentas el Banco Central de Venezuela en cuanto a la galopante inflación, en cuanto a lo que es el esconder las cifras para que todos los venezolanos estemos enterados? ¿Cómo no va a rendir cuentas un Banco Central de Venezuela sobre la eliminación, desaparición de las reservas internacionales? ¿Cómo no va a rendir cuentas un Banco Central de Venezuela en cuanto a su misión, que es preservar el valor de la moneda y administrar de manera eficiente las reservas internacionales? ¿Cómo no va a rendir cuentas un Banco Central de Venezuela que ahora nos ha puesto, por seguir estrictamente instrucciones del Ejecutivo, en una posición negativa ante los organismos de crédito internacional? Por favor, ¿qué pasa entonces, Iván? Que el pueblo cada vez se va dando cuenta con mucha más precisión y claridad de que no puede seguir con estos administradores y los va a revocar, va a nombrar nuevos gobernadores y va a nombrar nuevos alcaldes. Ahora, en la asamblea, este valiente grupo seguirá luchando porque las leyes se vayan aprobando. Sigue proponiendo, sigue haciendo el trabajo que le encomendó el pueblo venezolano el 6 de diciembre. Entonces, Iván, no seguimos igual. Hay una toma de conciencia, la asamblea sigue luchando y ahora vienen procesos en los cuales vamos a cambiar a los administradores y viene un proceso de referéndum revocatorio. La asamblea sigue trabajando y nosotros, cada quien en nuestro ámbito, debemos hacer el trabajo de promover toda esta información, promover la cultura en cuanto a el civismo, que debemos respetar, la constitucionalidad que debemos respetar para poco a poco, apoyando a nuestra Asamblea Nacional, lograr los cambios que sean necesarios.
Julio Rivero Olivo nos dice latu sensu. Bueno, Julio, no sé qué quieres decir exactamente con esto. Yo creo que puedes participar de nuevo y ampliar esa. Continuamos, estimados amigos. Vamos a entrar entonces al artículo 14 y vamos a leer cómo estaba antes del 30 de diciembre. En su primer aparte, vamos a leer el encabezado y el primer aparte. El encabezado decía: las faltas temporales del presidente o presidenta serán cubiertas por el primer vicepresidente gerente o primera vicepresidenta gerente. En caso de ausencia del primer vicepresidente gerente o primera vicepresidenta gerente, la falta temporal de este o esta, el directorio nombrará a un vicepresidente o vicepresidenta de área que lo suplirá. Ahora bien, dice, la falta absoluta del presidente o presidenta será cubierta por el primer vicepresidente gerente o primera vicepresidente gerente hasta nueva designación, la cual deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes de ocurrida dicha falta. En los primeros 30 días de ese lapso, el presidente o presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional la nueva designación en los términos previstos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Fíjense, ahí nos paramos. Claramente, antes del 30 de diciembre, se someterá a consideración de la Asamblea Nacional la nueva designación en los términos previstos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Veamos qué se hizo el 30 de diciembre, qué hizo la Asamblea saliente. Eliminó por completo la consideración de este nombramiento ante la Asamblea Nacional. Fíjense, antes lo consideraba o lo dejaba en la ley porque la Asamblea Nacional le era favorable. Y esa Asamblea Nacional nunca hizo control de nada, por lo tanto no le importaba al Banco Central, al gobierno, que allí estuviera explícito que debía ser considerado, sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace entonces la Asamblea Nacional? En marzo, sencillamente vuelve a la redacción original y dice: en los primeros 30 días de ese lapso, el presidente o presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional la nueva designación en los términos previstos en la ley. Entonces, fíjense ustedes, ahora esto es inconstitucional. Asómbrense, vamos a asombrarnos todos. Increíble. Someter a consideración ese nombramiento ante la Asamblea antes del 30 de diciembre era constitucional. Lo elimina esa misma Asamblea a la luz de que el pueblo se expresó el 6 de diciembre y es entonces constitucional. Ahora, lo rescata la nueva Asamblea en marzo, está pidiendo que ese nombramiento se someta a consideración y el Tribunal Supremo, siguiendo su línea anticontrol, su línea de plegamiento absoluto hacia el Ejecutivo, siguiendo esa línea, ahora dice que esto es inconstitucional, pero no dijo nada antes del 30 de diciembre. No dijo nada, que esto era inconstitucional. ¿Qué clase de Tribunal Supremo entonces tenemos? ¿Qué pasa con un tribunal que debe administrar justicia, que debe sencillamente seguir los dictados de nuestra Constitución en cuanto a control, rendición de cuentas, transparencia? ¿Qué pasa? ¿Va a declarar que algo antes sí era constitucional y ahora sí es inconstitucional sin razón alguna? Sencillamente porque hay una correlación de fuerzas diferente en la Asamblea. Es lo que no podemos entender. Estimados amigos, quiero recordarles, como en todos mis programas, que todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes.
con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además importantes, con invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Bien, entonces, fíjense ustedes, cómo podemos interpretar entonces, recobrando o trayendo nuevamente a colación lo que expresé hace minutos sobre la anécdota de Urdaneta, del general Urdaneta, Carlos Urdaneta, cuando era presidente de la República. ¿Puede un gobierno sencillamente desdeñar, esquivar el ordenamiento constitucional para no presentarle cuentas claras a los ciudadanos? Podemos interpretar que esto es una burla hacia el pueblo, como decía Urdaneta. Perdón, Sublet. Es Carlos Sublet, no Urdaneta. ¿Es una burla? No es una burla. Hay un pueblo que se expresó el 6 de diciembre. ¿Qué pasa con esto? Bien, vamos estimados amigos a un momento de publicidad. Decimos entonces que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura, con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Tributaria, Laboral, Mercantil, Contencioso, Administrativo y Funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al teléfono 0212, al número quise decir 0212-625-3722. ¿Quieres vivir tranquilo y dar seguridad permanente a tu familia a las 24 horas? Sercop Vecinal Condominios te ofrece la tranquilidad de estar seguro con la rapidez y comodidad de tan solo un repique de tu teléfono celular. Sercop Vecinal Condominios, el sistema de seguridad ideal para tu comunidad. No pierdas tiempo, comunícate ya por los teléfonos 0212-235-0934 y 0424-248-8632 y por internet www.servicopvecinal.com. Interesante esta propuesta de la gente de Sercop, porque ante esta violenta inseguridad, ante esta toque de queda que nos imponen los delincuentes a partir de las 5 de la tarde, es una buena opción para preservar nuestra tranquilidad, aunque sea en nuestros edificios, en nuestra cuadra, en nuestra comunidad en general. Bien, seguimos aquí con el chat y Raquel nos dice, honestamente amigo, ahí se me fue el chat. Honestamente amigo, ir a hacer alguna gestión ante cualquier organismo público es una odisea. Bueno Raquel, esto roza el tema, ¿no? Pero Raquel está aquí expresando una contradicción a la que nos enfrentamos todos los días. Si yo como ciudadano
en mis elecciones nombro a los administradores de mis recursos y estos imponen procedimientos y trabas para las diligencias normales de yo como integrante del pueblo, de la ciudadanía, es una contradicción. Debe haber facilidad en los trámites, pero cada vez se trancan más, cada vez es más difícil lograr un documento, lograr que algo sea emitido de manera eficiente por un instituto del Estado. Por ejemplo, en mi caso pues de gente que conozco, si usted quiere conseguir la firma del ministro de Educación para su título universitario, si no es una universidad privada, usted tiene que pedir una cita. La cita, conocimiento que tengo, una cita que se pide en octubre, se la dan para marzo. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Para que consigne el título? 5 meses para que usted consigne el título. Y luego en marzo lo mandan para mayo para que venga a recoger el título. O sea que si usted tiene una beca o va a ir al exterior a estudiar y necesita apostillar, porque eso es otra. Una vez que ha conseguido la firma del ministro de Educación en este proceso de 7 meses, tiene que pedir la cita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para apostillar. En eso, pues, la última consulta que hizo una persona muy cercana, la hizo en marzo y estaban dándole cita para agosto. Perdemos la beca, perdemos sencillamente un trabajo en el exterior por la ineficiencia abierta, flagrante y descarada de los organismos que tienen que administrar y servirnos a nosotros los ciudadanos. Pues sí, estamos ante esa nefasta realidad. Isaac nos dice, escuchando muy bueno, pero no se hace nada, es una tranca descomunal. Bueno, Isaac, es una tranca descomunal que nos impone, ¿verdad?, una interpretación torcida, una interpretación que nadie entiende, inconstitucional por parte de un Tribunal Supremo de Justicia que quiere sencillamente echar para atrás, como decimos en criollo, todo lo que hace una asamblea. Es decir, anular el control de la asamblea. Pero no lo está logrando, porque lo que está logrando es un efecto inverso. Y ese efecto inverso no es más que la toma de conciencia de un pueblo que cada vez en mayor cantidad se opone a esta forma de hacerle ver a la gente que el gobierno no tiene que presentar cuentas, que el gobierno sencillamente tiene que hacer caso omiso de la transparencia y de la rendición de cuentas en general, del control en general. Esto va a implicar que en los procesos electorales venideros, bien sea revocatorio, gobernación, alcaldía, van a estar casi desaparecidos, porque el pueblo no acepta eso. Aunado al desabastecimiento, a la ausencia de medicina, a la carencia de alimentos en general, sencillamente esto va a seguir cambiando. La asamblea seguirá luchando porque no haya pues esta tranca y seguirá proponiendo leyes que, aunque el gobierno se oponga y la Asamblea Nacional, habrá manera de implementarlas. Bien, vamos, estimados amigos, vamos a analizar el artículo 15 de la ley antes del Banco Central de Venezuela, en donde en su primera parte nos dice: los miembros del directorio, incluyendo al presidente o presidenta del banco, podrán ser ratificados en sus cargos una vez culminado su periodo sin que se haya efectuado su ratificación. El presidente o presidenta y los miembros del directorio permanecerán en sus cargos hasta que se designen sus respectivos sustitutos. Dicha designación tendrá lugar en un plazo no mayor de 90 días. En los primeros 30 días de este lapso, el presidente o presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional la respectiva designación para el cargo de presidente o presidenta del banco
para lo cual se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9. Entonces fíjense ustedes, esto es antes del 30 de diciembre y era constitucional, ¿ok? Perfectamente constitucional. Es decir, someter a consideración de la Asamblea Nacional la respectiva designación. Vamos a ver qué pasó el 30 de diciembre. Hay nueva correlación de fuerzas desde el 6 de diciembre y la Asamblea saliente, en el artículo 15, sencillamente desaparece este sometimiento a consideración de la Asamblea Nacional del nombramiento del presidente conforme a lo que dispone el artículo 9. ¿Qué hizo la Asamblea, la valiente Asamblea Nacional actual, nombrada por el pueblo venezolano que se expresó el 6 de diciembre? Volvió al texto original y estableció entonces, sencillamente, en ese aparte que acabo de leer, que en los primeros 30 días de este lapso, el presidente o presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional la respectiva designación para el cargo de presidente o presidenta del Banco Central, para lo cual se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9. Fíjense ustedes, exactamente el texto antes del 30 de diciembre, que antes era constitucional y ahora un Tribunal Supremo decreta que es inconstitucional. ¿Cómo es posible esto? No es una abierta participación política de este Tribunal Supremo cuando decreta que es inconstitucional algo que antes era constitucional, solamente porque hay una nueva correlación de fuerzas. Esto es un descaro, no tiene otro nombre. Así es. Estimados amigos, vamos a una... Continuamos, estimados amigos. Entonces, en los artículos que hemos analizado hasta el momento, nos damos cuenta claramente de una participación política del Tribunal Supremo de Justicia, quien se manifiesta de una manera o de otra, o hace caso omiso en una situación determinada para luego cambiar y bloquear la actividad de una Asamblea Nacional. Es decir, en cuanto al cambio que hizo la Asamblea saliente relativo a la ley del Banco Central de Venezuela, no se pronunció y no dijo nada. Es decir, no dijo que era inconstitucional eliminar el factor o la participación que tenía la Asamblea. La Asamblea se manifiesta de esta manera y ahora sí participa diciendo que es inconstitucional. O sea, es exageradamente abierta su parcialidad hacia un grupo político que está en minoría en la Asamblea Nacional y que sencillamente es así porque el pueblo decidió que fuera así para que las cosas cambiaran, para que cambiara esos escenarios que no nos permiten vivir con tranquilidad. La misma tónica la vamos a observar cuando analicemos el artículo 16. Si leemos el artículo 16, así dice, aclaro, antes del 30 de diciembre. Es decir, esta era la ley constitucional que existía sin que un Tribunal Supremo se manifestara. Esto era lo que existía. Artículo 16, corresponde al presidente o presidenta de la República la designación del presidente o presidenta y de 4 directores o directoras del Banco Central de Venezuela, uno de los cuales será el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia económica. Por su parte, corresponde a la Asamblea Nacional la designación de los 2 directores o directoras restantes mediante el voto de la mayoría de sus miembros. Entonces, fíjense, es constitucional antes del 30 de diciembre que la Asamblea Nacional se manifieste con el voto de la mayoría de sus miembros en cuanto a la designación del presidente o presidenta. ¿Qué hace entonces la Asamblea saliente el 30 de diciembre?
En el mismo artículo 16, como decimos en criollo, se vuela la participación de la Asamblea Nacional. Y leo que redactaron, artículo 16, el 30 de diciembre, corresponde al presidente o presidenta de la República la designación del presidenta o presidenta y de los directores o directoras del Banco Central de Venezuela, uno de los cuales será el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas. Entonces aquí se eliminó la participación de la Asamblea Nacional. ¿Qué hace entonces la nueva Asamblea Nacional? Sencillamente recobra la participación que estaba prevista en este mismo artículo 16, cuando dice: los miembros del directorio central del Banco Central de Venezuela, a excepción del ministro o ministra del Poder Popular, serán designados previo cumplimiento del procedimiento público de evaluación de méritos y credenciales. Para ello, para aquellos directores designados y directoras designadas por la Asamblea Nacional, el procedimiento contemplará un registro de por lo menos el triple de los cargos vacantes que deban cubrirse. Pero también establece que por su parte corresponde a la Asamblea Nacional la designación de 2 directores o directoras restantes mediante el voto de la mayoría de sus miembros. Esto fue eliminado en el 16, lo recobra, pero ahora, según la Asamblea Nacional, es inconstitucional. Fíjense ustedes, sorpresa, como decimos en criollo. Vamos, estimados amigos, a otra pausa musical. Seguimos, vamos amigos. Bien, vamos a saltar directamente al artículo 26 de la ley del Banco Central de Venezuela. Y les leo entonces lo que establecía la ley antes del 30 de diciembre, que era constitucional y que ahora no lo es. Pero bueno, vamos a cumplir con leer el artículo 26. Nos dice así: en los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente o presidenta de la República, el presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela, o por lo menos 2 de sus directores o directoras podrán iniciar el procedimiento de remoción de cualquiera de los miembros del directorio. A tal efecto, la solicitud de remoción será enviada al directorio, el cual, previo cumplimiento y sustanciación del procedimiento y en un lapso no mayor de 60 días, remitirá las actuaciones a la Asamblea Nacional para su correspondiente decisión. La remoción deberá adoptarse con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea. ¿Qué dice el nuevo artículo el 30 de diciembre? Este artículo, acabo de leer, es constitucional antes del 30 de diciembre. ¿Qué dice entonces la Asamblea Saliente? La Asamblea Saliente sencillamente escribe: artículo 26, en los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente o presidenta de la República, el presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela o por lo menos 2 de sus directores o directoras podrán iniciar el procedimiento de remoción de cualquiera de los miembros del directorio. A tal efecto, la solicitud de remoción será enviada al directorio, el cual, previo cumplimiento y sustanciación del procedimiento y en un lapso no mayor de 60 días, remitirá las actuaciones al presidente o presidenta de la República para su correspondiente decisión. Fíjense, se elimina la participación de la Asamblea. ¿Ok? Se elimina, ¿por qué? Porque esa designación tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional con un voto de las 2/3 partes. ¿Qué hace la Asamblea Nacional actual en marzo cuando somete a consideración del presidente la nueva ley del Banco Central? Se retrotrae a lo que contemplaba el artículo antes del 30 de diciembre, que era constitucional, y sencillamente rescata, y así dice: remitirá las actuaciones a la Asamblea Nacional para su correspondiente decisión. La remoción deberá adoptarse con el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional. Ahora eso es inconstitucional.
seguimos asombrándonos. Seguimos sencillamente expresando en nuestra cara el asombro de algo insólito, de algo inexplicable que bloquea sencillamente la actividad de control, la actividad de exigencia, de transparencia. ¿Qué opina el pueblo venezolano? Eso lo vamos a ver con la actuación de la gente en los próximos procesos electorales o en las actividades que la gente tiene que llevar a cabo de manera pacífica, de manera legal y de manera constitucional. Bien, sí, esta es la tónica pues de esta decisión inaudita del jueves de la semana pasada por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, en esa tónica vamos ahora a ver qué nos dice el artículo 27. El artículo 27, antes del 30 de diciembre, vamos a ver qué nos dice. Seguimos aquí. Lamentablemente se nos ha ido el chat y no vemos la participación de la gente, pero estoy seguro que fue muy activa. El artículo 27, que era constitucional antes del 30 de diciembre, nos dice: los miembros del directorio son responsables de los actos que adopten en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, responderán de los actos emanados del directorio. Acuérdense ustedes que si no tenemos ahorita el chat pueden hacer su participación a través de los teléfonos 0212-264-1494 o 0212-264-1619. Continúo con el artículo 27, lo leo de nuevo, mejor dicho. Los miembros del directorio son responsables de los actos que adopten en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, responderán por los actos emanados del directorio a menos que hayan salvado el voto o votado negativamente la correspondiente decisión. Los votos negativos o salvados deberán constar en acta con su debida fundamentación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y las metas del banco darán lugar a la remoción del directorio mediante decisión adoptada por la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. ¿Qué nos dice entonces? Eso es constitucional antes del 30 de diciembre. El 30 de diciembre, en el artículo 27, sencillamente desaparece ese acto de participación y de decisión de la Asamblea Nacional con el voto de sus 2/3 partes. Dice entonces que en caso, el nuevo artículo del 30 de diciembre, contrariando al anterior, dice: en caso de proceder la remoción del directorio de alguno de sus miembros, el presidente o presidenta de la República deberá realizar una nueva designación en los términos previstos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley por el plazo que le quedaba en su cargo a los miembros. Fíjense, se elimina la participación de la Asamblea Nacional. ¿Qué hace la Asamblea Nacional entonces en relación a este artículo 27? Sencillamente rescata lo que era constitucional, que ahora, según decisión de la Asamblea Nacional, es inconstitucional. Es decir, a la Asamblea Nacional le corresponde la decisión y la remisión deberá adoptarse con el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional. Es decir, esto es inconstitucional según el Tribunal Supremo y antes era constitucional. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo, como decimos en criollo? Antes sí era constitucional, ahora no, porque hay una mayoría diferente. ¿Qué Tribunal Supremo tenemos que también se pliega o está al vaivén
de la composición política de la Asamblea Nacional? Respondan ustedes mismos de acuerdo a todo lo que venimos conversando. Vamos a estimar